Buenas tardes a todos. Mi nombre es Mónica Herrera Rivas y junto a mis compañeros Natalie Andrea Olvera Rojas, Linda Sofía Martínez Fantini y Jesús David Vadillo Aguirre, presentamos nuestro trabajo fin de máster titulado El liderazgo y la toma de decisiones. A lo largo de esta presentación analizaremos cómo el liderazgo influye en la gestión de las instituciones de educación superior y especialmente cómo impacta en la toma de decisiones dentro de la gobernanza universitaria. El trabajo está organizado en 4 subtemas que siguen una secuencia lógica. En primer lugar, presentaré los estilos de liderazgo, donde revisaremos las principales teorías y modelos que explican cómo ejercen influencia los líderes y por qué no existe un único estilo efectivo para todas las situaciones. Posteriormente, Natalie abordará las funciones del directivo actual, analizando cómo ha evolucionado el papel de quienes dirigen las instituciones de educación superior frente a los nuevos retos organizacionales. Después, Linda explicará el proceso de toma de decisiones del rector, centrándose en los factores que intervienen en las decisiones estratégicas dentro de las universidades. Finalmente, David presentará el tema Género y Liderazgo, donde reflexionará sobre la importancia de la diversidad, la equidad y la inclusión en los espacios de dirección universitaria. Con esta estructura, buscamos ofrecer una visión integral del liderazgo universitario, desde sus fundamentos teóricos hasta su aplicación práctica en la gestión de las instituciones. A continuación, comenzaré con el primer apartado, los estilos de liderazgo. Antes de hablar sobre la toma de decisiones, es importante entender qué es el liderazgo, cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Existen diferentes estilos de liderazgo, cada uno con características, fortalezas y limitaciones. Ninguno es universalmente mejor que otro. Su efectividad depende de la situación y del contexto en el que se aplica. A partir de esta idea, revisaremos los principales enfoques, teorías y analizaremos cómo pueden contribuir a una gestión universitaria. Para entender el liderazgo, primero hay que distinguirlo de la dirección, porque solemos usarlos como sinónimos y no lo son. La dirección es la administración eficiente de recursos, procesos y estructuras. Un directivo organiza, planifica, controla y supervisa para garantizar que las cosas funcionen. El liderazgo, en cambio, tiene que ver con generar sentido, movilizar voluntades y promover el cambio. Mientras la dirección busca estabilidad, el liderazgo se asocia con la transformación. Lo más interesante, y esto lo señala Cardona, es que la fuente de legitimidad es distinta en cada caso. La dirección obtiene su legitimidad de la estructura formal de la organización, un cargo, un nombramiento. El liderazgo, en cambio, depende del reconocimiento de las personas, que son influenciadas. Por eso un cargo puede otorgar autoridad, pero no garantiza liderazgo. Esto es especialmente relevante en las universidades, donde la autonomía académica limita la jerarquía. Los profesores e investigadores reconocen con más facilidad el liderazgo basado en la competencia profesional y la credibilidad, que uno basado únicamente en la posición administrativa. Las universidades hoy enfrentan retos que van mucho más allá de lo administrativo. La internacionalización de la educación superior, las exigencias de acreditación, la transformación digital acelerada y nuevas demandas sociales de inclusión. Frente a esto, el liderazgo universitario rara vez puede imponerse por medios jerárquicos. Requiere construcción de consensos, habilidades de negociación, diálogo y
articulación de intereses distintos. La legitimidad se construye desde la competencia profesional, no desde el organigrama. Un ejemplo que ilustra esto perfectamente es la pandemia de COVID-19. Las instituciones que lograron adaptarse mejor no fueron necesariamente las que tenían más recursos tecnológicos, sino aquellas donde el liderazgo fue capaz de gestionar la incertidumbre y sostener la continuidad académica. Uno de los primeros criterios para clasificar el liderazgo es el grado de participación que el líder concede a su equipo en la toma de decisiones. Aquí encontramos 3 estilos clásicos. Primero, el liderazgo autoritario. Concentra la decisión en una sola persona. Es útil en emergencias, cuando se necesita rapidez, pero si se vuelve habitual, limita la credibilidad y genera dependencia del líder. El liderazgo democrático, en cambio, incorpora las perspectivas del equipo antes de decidir. Mejora la calidad de decisiones complejas, aunque puede ser más lento si no existe un mecanismo claro. El liderazgo laissez-faire o liberal otorga amplia autonomía al equipo. Funciona muy bien con profesionales cualificados, como en muchos grupos de investigación universitario, pero corre el riesgo de generar fragmentación si no hay coordinación mínima. Como bien señala Sánchez, ninguno de estos estilos es superior por sí mismo. Su eficiencia depende siempre del contexto. Otra forma de clasificar el liderazgo es según cómo impulsa el desempeño y la transformación institucional. Aquí destacan 2 enfoques, el transformacional y el transaccional. El liderazgo transformacional inspira cambios profundos. No busca solo resultados inmediatos, sino modificar la manera en que las personas entienden su trabajo. Es especialmente relevante en procesos de innovación, educación o transformación digital. El liderazgo transaccional, en cambio, se basa en acuerdos explícitos entre líder y colaboradores. Expectativas claras, responsabilidades y recompensas. Suele ser muy eficiente en procesos administrativos y de acreditación. Por otro lado, el liderazgo adaptativo surge como respuesta a los entornos actuales, caracterizado por el cambio constante y la incertidumbre. Su principal aporte es distinguir entre problemas técnicos que tienen soluciones conocidas y desafíos adaptativos que requieren modificar formas de pensar, aprender y trabajar. En este enfoque, el líder no se limita a dar respuestas, sino que facilita el aprendizaje y la colaboración para que la organización encuentre soluciones de manera colectiva. En las universidades, este tipo de liderazgo es especialmente importante para afrontar retos como la transformación digital o la incorporación de la inteligencia artificial, donde el cambio depende tanto de las personas como de la tecnología. Todo esto se traduce en la práctica de 3 maneras concretas. En la toma de decisiones, el liderazgo democrático permite incorporar el conocimiento que está distribuido entre docentes, investigadores y personal administrativo. El clima organizacional, la comunicación abierta y la coherencia entre lo que el líder dice y hace fortalece la confianza de toda la comunidad universitaria. En la innovación educativa, el liderazgo transformacional y el adaptativo trabajan de la mano para generar el aprendizaje organizacional que exige el cambio. Como ejemplos concretos podemos mencionar la iniciativa Open Courseware del MIT, los proyectos de digitalización de la Universidad de Málaga, los procesos de planificación
participativa de la UNAM y el modelo innovador de la Universidad de Anáhuac Querétaro, que retomaremos en el subtema 3, son claros ejemplos. Para cerrar este primer subtema, quiero compartir 4 recomendaciones. Primero, ajustar el estilo de liderazgo según las necesidades de cada situación. Segundo, dar prioridad al enfoque transformacional en cambios profundos. Tercero, fortalecer las competencias de comunicación y colaboración. Y cuarto, promover siempre un liderazgo con visión ética, incisiva e innovadora. En definitiva, no existe un único modelo de liderazgo ideal. La efectividad depende de saber interpretar el contexto. Con esto cierro el primer subtema y le cedo la palabra a mi compañera Natalie, quien nos hablará sobre las funciones del directivo actual. Gracias, Moni. Buenas tardes, soy Natalia Andrea Olvera Rojas y voy a presentarles el segundo subtema, que son las funciones del directivo actual. Si en el subtema anterior se nos mostró cómo lidera un directivo, en este vamos a preguntarnos algo distinto. ¿Qué hace un directivo en el día a día? ¿Quién es quien dirige una institución educativa? Y vamos a revisar la evolución del rol directivo, sus funciones concretas y cómo todo esto converge en la toma de decisiones. Para entender al directivo de hoy, hay que mirar primero cómo ha cambiado este rol. En 1916, Henry Fayol proponía un esquema de administración bastante lineal, es decir, planificar, organizar, coordinar y controlar. Durante décadas, este fue el modelo de referencia. Pero en 1973, Henry Mitzberg investigó lo que realmente hacían los directivos en su día a día y descubrió algo muy distinto. El trabajo directivo no es un proceso ordenado, sino discontinuo, lleno de interrupciones y decisiones tomadas con información incompleta. A partir de ahí, propuso 10 roles gerenciales que siguen siendo una referencia clave hasta el día de hoy. Vale la pena detenerse en estos 10 roles porque no son una lista cerrada. Mixberg insistía en que un directivo puede pasar en cuestión de minutos de firmar un documento oficial a resolver un conflicto entre colaboradores y de ahí a improvisar una respuesta ante una autoridad externa. Esa fragmentación, lejos de ser una anomalía, es la textura normal del trabajo directivo contemporáneo. Actualmente, el directivo se concibe como un agente de cambio institucional, alguien que no solo administra, sino que inspira compromiso, fomenta la innovación y construye visiones compartidas. Esta transición no elimina las funciones clásicas de planificar, organizar y controlar, sino que simplemente las redefine frente a mercados educativos que son mucho más competitivos. Mintzberg agrupa estos 10 roles en 3 grandes categorías. Los roles interpersonales, que incluyen ser representante de la institución, ser líder del equipo y ser enlace con otras áreas o actores externos. Los roles informativos incluyen monitorear lo que ocurre dentro y fuera de la institución, difundir esa información a quien la necesita y actuar como vocero ante la comunidad. Y los roles de decisión incluyen ser emprendedor, gestionar conflictos, asignar recursos y negociar. Lo interesante es que estos roles no se ejecutan uno por uno de forma ordenada, sino que se entrelazan y compiten por la atención del directivo a lo largo del día. En una universidad, esto se traduce en que la gestión académica, la atención a estudiantes, la relación con autoridades y la representación institucional conviven todas en una misma jornada. Pensemos un ejemplo concreto. Un director de programa que por la mañana representa a la institución en un evento con egresados, a media mañana media un conflicto entre dos docentes. Después, en el mediodía, negocia con la vicerrectoría un ajuste presupuestal y cierra el día respondiendo dudas de estudiantes.
Los 10 roles de Nitzberger no se explican por separado, se explican por cómo conviven en una sola jornada. La gestión educativa actual enfrenta 4 grandes retos. El primero es la velocidad del cambio tecnológico, que obliga a tomar decisiones sobre infraestructura digital y formación docente sin certeza sobre su impacto a largo plazo. El segundo es la sostenibilidad financiera, especialmente dentro de las universidades privadas, que ya no solo dependen de la matrícula, sino que buscan diversificar sus ingresos mediante vinculación con egresados, patrocinios y alianzas estratégicas. El tercero es la gestión del cambio organizacional. Aquí retomamos a John Kotter, quien identificó que la mayoría de los procesos de transformación fracasan por falta de sentido de urgencia, por una visión mal comunicada o por abandonar el proceso antes de tiempo. Kotter propone además que estos procesos de cambio deben construirse en 8 pasos, comenzando por generar ese sentido de urgencia y culminando con el anclaje del cambio en la cultura institucional. Cuando alguno de estos pasos se salta, el cambio suele revertirse silenciosamente, aun cuando el papel parezca haberse implementado con éxito. Y bueno, por último, el cuarto reto es la diversidad generacional dentro de los equipos del trabajo, que exige del directivo una capacidad de comunicación y adaptación que va más allá de la autoridad formal del cargo. A partir de estos retos podemos identificar 4 ámbitos de competencia que hoy se le exigen a cualquier directivo educativo. La planeación institucional ya no solo es programar actividades, sino diseñar escenarios frente a la incertidumbre. El liderazgo de equipos implica motivar, reconocer y desarrollar el talento de las personas. Bass y Abolio, en 1994, hablan de la consideración individualizada como una de las dimensiones que más se relaciona con la satisfacción laboral del personal. La comunicación organizacional y la resolución de conflictos requieren mediación, escucha activa y negociación, no solamente una autoridad formal. Y finalmente, la innovación y la toma de decisiones estratégicas, que es precisamente el tema que vamos a profundizar ahora. Y bueno, en conjunto, estos 4 ámbitos no operan de manera aislada, sino que una decisión de innovación educativa, por ejemplo, exige simultáneamente planear escenarios, gestionar al equipo que la implementará y comunicarla con claridad a toda la comunidad y sostenerla para que esos datos justifiquen la inversión de recursos. La toma de decisiones directivas se puede clasificar de varias maneras: decisiones estratégicas, operativas y de crisis, o bien decisiones programadas que siguen procedimientos establecidos y no programadas, que enfrentan situaciones nuevas. Pero quizá el concepto más importante aquí es el de racionalidad limitada, propuesto por Herbert Simon en 1957. Simon explica que ningún directivo puede procesar toda la información disponible ni evaluar todas las alternativas posibles. Por eso, en lugar de buscar la decisión óptima, las personas y las organizaciones buscan la decisión satisfactoria, aquella que cumple con un umbral aceptable de resultados. Un ejemplo que ayuda a entender esto. Por ejemplo, al decidir qué software institucional adoptar, ningún directivo revisa exhaustivamente todas las opciones del mercado. Evalúa 2 o 3 alternativas conocidas y elige la que cumple razonablemente con las necesidades, el presupuesto y los tiempos disponibles. Esa es precisamente la decisión satisfactoria de la que habla Simon. Esta racionalidad limitada se ve condicionada además por la cultura institucional, las presiones externas de acreditación y regulación y la sostenibilidad financiera. Es importante entenderla no como una falla que hay que corregir, sino como una condición estructural propia de la función directiva. Para cerrar, quiero destacar 3 ideas. Primero, la coherencia entre lo que el directivo dice y lo que hace fortalecer su credibilidad, sobre todo en momentos difíciles. Segundo,
La responsabilidad directiva implica poder justificar el proceso que se siguió para decidir, más allá de garantizar un resultado perfecto. Y tercero, la transparencia y la rendición de cuentas fortalecen la legitimidad institucional de cada decisión. Con esto hemos visto cómo la planeación, el liderazgo de equipos, la comunicación y la toma de decisiones convergen en la práctica directiva cotidiana. Estas tres ideas, coherencia, responsabilidad sobre el proceso y transparencia, no son aspiraciones abstractas, son, en la práctica, lo que distingue a un directivo, que sostiene la confianza de su comunidad a lo largo del tiempo de uno que la erosiona decisión tras decisión. Todo este análisis, que hasta ahora ha sido conceptual, nos da paso para el siguiente subtema, en donde mi compañera Linda nos mostrará cómo opera esto en un caso real, es decir, el proceso de toma de decisiones del rector de la Universidad Anáhuac Querétaro. La toma de decisiones no es algo ajeno al liderazgo ni a la dirección. Es de hecho su manifestación más tangible. Anteriormente analizamos los estilos de liderazgo y las funciones directivas. En este capítulo vamos a comentar cómo es que estos elementos se concretan en una acción real a través de un caso muy específico, el proceso de toma de decisiones del rector de la Universidad Anáhuac Querétaro. Cada vez que un rector decide, omite o delega, está revelando algo fundamental sobre cómo lidera. Para entender cómo decide un rector, primero hay que entender su contexto y bajo qué marco decide. La Universidad Anáhuac Querétaro es un campus que este año cumple 20 años y que tiene un dato muy particular. El rector actual ha estado desde el día 1. Eso, como verán, lo cambia todo. La Universidad Anáhuac Querétaro no opera sola. Forma parte de una red universitaria de inspiración humanista, la Red de Universidades Anáhuac, o RUA, con 9 campus presenciales y 1 online. Entonces, la pregunta que guía este análisis es cómo es que el rector ejerce su rol entre autonomía, lineamientos corporativos y dinámicas propias. Esta red tiene su propio sistema de gobierno, un colegio de rectores, una asamblea general y una secretaría ejecutiva, por mencionar algunos. Desde ahí bajan lineamientos que todos los campus deben de implementar. La misión, los ejes rectores, las prioridades estratégicas, el compendio reglamentario. Estas no son sugerencias, son dictámenes. Pero aquí está lo interesante. A diferencia de un sistema, una red le da a cada campus autonomía académica, financiera y estratégica, lo que permite que cada uno avance a su propio ritmo. Entonces, el rector de Querétaro se mueve entre 3 fuerzas: la autonomía que le da la red, las obligaciones que le impone un marco normativo y las dinámicas de su propio equipo directivo. El rector tiene un comité rectoral que lo componen él junto con sus vicerrectores y un comité rectoral ampliado que suma a los directores de ciertas áreas estratégicas. Pero también hay una capa más, la identidad institucional. Esta universidad forma parte de un apostolado educativo de los legionarios de Cristo. Entonces, los idearios, los valores del humanismo cristiano, incluso las encíclicas papales, funcionan como criterios reales de decisión. No es solo un enunciado de misión, es cultura organizacional viva. ¿Cómo se organizan las decisiones? La capacidad de decidir está vinculada al nivel jerárquico: alta dirección, mandos medios y dirección operativa. En la Anáhuac, eso se caracteriza o se materializa en 2 cascadas. Una que viene del colegio de rectores, en donde se toman decisiones homologadas que bajan al campus a través del rector. Y otra fluye dentro del campus desde el comité de estrategia y se descienden las decisiones estratégicas hacia el rector, el comité rectoral ampliado, hacia las vicerrectorías y de ahí se permea a todos los programas. El rector, junto con su comité rectoral ampliado, son el nodo donde ambas se articulan.
Entonces, este órgano central es en donde se convergen estas decisiones estratégicas, como son la apertura de nuevos programas, inversiones, alianzas. También se toman decisiones de crisis, como son contrataciones o desvinculaciones sensibles. Las decisiones operativas, a pesar de que se mantienen en la dirección operativa, sí se discuten o se meditan en este nivel de comité rectoral ampliado. Existen también factores o actores externos que influyen sin ser parte formal del proceso. La Legión de Cristo, el Consejo de Desarrollo, empresarios, egresados, padres de familia. Su influencia aporta en la visión estratégica, más no tanto en lo operativo. El proceso decisional no ocurre en vacío. Existen factores que lo condicionan permanentemente. El primero, como lo mencionamos, es la identidad institucional. Los valores del humanismo cristiano realmente operan como un criterio de decisión, no solo es declarativo. Un ejemplo concreto es cuando llegaron ciertas donaciones institucionales y aunque existían necesidades de infraestructura, se destinaron sin consultar, sin cuestionar, en la construcción de una capilla, ya que este fue el centro, el medio en donde se puede vivir una de los pilares de la cultura organizacional. La identidad funcionó como un criterio suficiente. El segundo factor son las presiones externas. La SEP, los REBOEs, las acreditaciones y el prestigio de ser una universidad católica privada surgen también como un factor de presión. Un caso que lo ilustra bien es cuando las acreditaciones exigen una pertinencia docente formal, pero ciertas áreas de artes, de creativas o de ciencias sociales excluyen a profesionales muy valiosos dado esta pertinencia docente exigente. El rector tiene entonces que navegar entre esta tensión constantemente. El tercer factor es la matrícula. Aquí la matrícula representa el 95% del ingreso. Cuando un programa no alcanza su meta, hay que tomar decisiones de forma gradual. Presupuesto para promoción, tener un plazo de recuperación o, en dado caso, un cambio de dirección. Y un cuarto factor son dinámicas informales derivadas del crecimiento orgánico que ha tenido el campus y que se generan gracias a la cultura organizacional. ¿Qué revela todo esto? Primero, las fortalezas. El rector define el qué y confía en su equipo para que encuentren el cómo. Eso es exactamente lo que Mónica describía como liderazgo transformacional. No solo dirige, motiva y genera adhesión. Hay una disposición institucional a innovar, a experimentar con confianza y que está arraigado en estos 20 años de historia del campus. Y se presentan tres retos reales. El primero es la tensión entre la centralización y la participación. Esta universidad creció de forma orgánica. La cercanía del rector con la operación fue una fortaleza en sus inicios. Hoy, con más de 600 colaboradores, más de 50 áreas y más de 8,000 alumnos, ese hábito ha generado tensión. Desde mi perspectiva, la renovación generacional de los colaboradores está siendo un motor de cambio cultural hacia un modelo más estratégico. El segundo reto es la absorción operativa. Cuando los directivos se meten en las decisiones del día a día, las áreas pierden claridad sobre qué es prioritario. Todo se vuelve urgente. La gestión se convierte en apagar fuegos. Y el espacio estratégico desaparece, lo cual es muy peligroso. Y el tercer reto es la brecha entre la intuición y los datos. El rector construyó durante años su lectura institucional a través de diálogos directos y cercanos con alumnos, colaboradores, padres de familia. Eso es lo que Herbert Simon llamó racionalidad limitada, que Natalie desarrolló en el subtema anterior. Y es una respuesta natural, pero tiene un límite. No permite visualizar el impacto ni optimizar recursos.
Por tanto, la institución está cerrando esta brecha con datos y el avance en la inteligencia artificial. El reto no es sustituir la intuición, sino enriquecerla. Este análisis revela que el modelo decisional de la Nahua Querétaro está en transición de un modelo fundacional, cercano y empírico. Se está cambiando, caminando hacia uno más sistematizado y basado en evidencia. Esa transición no solo es un proceso, es un cambio cultural. Y abre una pregunta que desarrollará el siguiente capítulo. En un modelo donde el estilo personal del rector ha sido tan determinante durante 20 años, ¿cómo influye el género en el liderazgo y en quienes ocupan esos espacios de decisión? Muchas gracias, Linda. Buenas tardes, soy David Vadillo y voy a cerrar nuestra presentación con el cuarto subtema, género y liderazgo. Vamos a analizar la participación de las mujeres en los espacios de liderazgo universitario, las barreras que aún persisten y el papel del liderazgo inclusivo en la construcción de instituciones más equitativas. Empezaremos con algunos datos que resultan muy reveladores. En América Latina, entre el 50 y el 60% de la matrícula universitaria era femenina en 2021. Esto de acuerdo con la UNESCO. Sin embargo, solo el 20% de las rectorías en la región estaban ocupadas por mujeres. Y en México, según la NUES, apenas el 17% de las universidades públicas tenían una rectora en el año 2020. Esta desproporción entre la base estudiantil y la cúspide directiva se conoce en la literatura como la tubería con fugas, porque no se trata de falta de talento o preparación, sino de los filtros que operan en cada transición de nivel. De estudiante a docente, de docente a coordinadora, de coordina directora y así sucesivamente. Detrás de esta brecha existen barreras concretas. La teoría de la congruencia de roles, propuesta por Carau en 2002, explica que las mujeres líderes enfrentan expectativas contradictorias. Si actúan con firmeza, pueden ser percibidas como distantes. Sin embargo, si son más conciliadoras, pueden parecer poco aptas para dirigir. También existen sesgos cognitivos inconsistentes. Un estudio de Moss en 2012 encontró que círculos idénticos recibían mejores evaluaciones cuando estaban asociados a nombres masculinos que cuando se les atribuía esos mismos cargos a mujeres. A esto se le suma el llamado techo de cristal y el acantilado de cristal, que describe cómo las mujeres suelen ser designadas en momentos de mayor crisis, obviamente con un riesgo más elevado de fallar. Y lo que Carly en 2007 describía como un laberinto. No era una barrera única, sino obstáculos constantes que impedían el crecimiento o desarrollo profesional de las mujeres específicamente. Otra barrera muy importante es la conciliación entre la vida personal, profesional y las responsabilidades de cuidado que en gran parte de las sociedades, sobre todo latinoamericanas,
siguen recayendo principalmente en las mujeres. Esto coincide justo con los años clave en la vida de una persona para consolidar la trayectoria académica, profesional y sobre todo de liderazgo. Por ejemplo, en México, por lo regular, el rol de las mujeres sigue siendo el de administrar el hogar, educar a los hijos, cuidarlos, mandarlos a la escuela. Y estos roles que socialmente son atribuidos a las mujeres o que a las mujeres se les responsabiliza de estos roles, justo coinciden o entorpecen más bien el desarrollo del crecimiento profesional de una persona, en este caso de las mujeres. Creo que sería diferente si em, estos roles de responsabilidad fueran más equitativos, no se le concedieran de forma automática o no se le atribuyan de forma automática a las mujeres, sino que puedan ser distribuidos de forma equitativa entre hombre y mujer, sobre todo en el seno del hogar, y que esto permita pues un crecimiento más equitativo de la trayectoria profesional de las personas. Frente a esto, las instituciones pueden impulsar acciones concretas, por ejemplo, permisos de paternidad más equilibrados, mecanismos de evaluación que consideren las interrupciones en la trayectoria profesional, modelos de trabajo más flexible, pero lo más importante aquí no es establecer políticas, sino creo que lo más importante es cambiar el chip, cambiar la cultura organizacional, que se asocia a este compromiso profesional. Este, Creo que es lo más importante, cambiar esta cultura organizacional que distribuye roles de forma muy determinada. Bueno, el liderazgo inclusivo ofrece una vía concreta para avanzar. Amy Edmondson en 1999 demostró que los equipos aprenden e innovan más cuando sus integrantes sienten una seguridad psicológica, es decir, cuando pueden opinar, preguntar, equivocarse sin temor a consecuencias negativas. Creo que es muy importante que en las instituciones se brinden estas oportunidades de equivocarse, ya que muchas veces también se aprende más del error que de los mismos aciertos. El liderazgo colaborativo y participativo fortalece además la calidad de las decisiones. Al incorporar perspectivas diversas, y algo muy importante es cuando existen referentes femeninos visibles en posiciones de liderazgo, ya que esto también permite ampliar las expectativas del desarrollo profesional de toda la comunidad universitaria, especialmente para las mujeres que desarrollan labores académicas y que están en etapas tempranas de su carrera. Esto las puede alentar a seguir creciendo, mejorando y, y a seguir desarrollándose en su carrera profesional para algún día ocupar un puesto de liderazgo dentro de la institución. Em, no solamente impulsar la equidad es establecer reglas claras, sino también permear en este ambiente laboral y en esta cultura organizacional que permita desarrollar el crecimiento de las mujeres. Un caso emblemático aquí en Latinoamérica es el caso de Graciela Cuervo, que en 2015 se convirtió en la primera rectora de la Universidad Nacional de Colombia.
Llegamos hacia las conclusiones generales de nuestro trabajo. Bueno, a lo largo de estos 4 subtemas hemos visto que la efectividad del liderazgo no depende de un único modelo, sino de la capacidad de adaptarse al contexto que vivimos. Vimos también que las funciones directivas, la toma de decisiones, la gobernanza universitaria y la equidad de género están profundamente interconectadas. No se pueden entender por separado. El liderazgo universitario, en definitiva, exige una gestión estratégica innovadora e incluyente. Y esto no es solo en cuestión de eficiencia organizacional, sino una responsabilidad social, porque las decisiones que toman las universidades impactan directamente en las personas y en el desarrollo de nuestras comunidades y sociedades. El liderazgo universitario trasciende a la autoridad formal, se sostiene con la credibilidad, en la ética y en la capacidad de integrar distintas perspectivas. Con esto llegamos al final de nuestra presentación. Quiero agradecer en nombre de todo el equipo la atención durante estos minutos. Estamos disponibles para responder cualquier pregunta o comentario sobre los 4 subtemas que hemos presentado: los estilos de liderazgo, las funciones del directivo actual, el proceso de decisión del rector y género y liderazgo. Muchísimas gracias.